A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas de importancia en el ámbito financiero, tributario y contable. Sobre todo, utilizaremos un lenguaje sencillo y tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a entender cuáles son nuestras obligaciones y derechos en el marco regulatorio vigente en el Ecuador. El día de hoy quiero tratar un tema muy interesante sobre las obligaciones tributarias de las personas naturales. Las personas naturales somos parte de esta actividad económica del país. Contribuimos con nuestros impuestos, con nuestras obligaciones y queremos saber sobre el tema de la tributación de las personas naturales. Tenemos la importante presencia del máster Rommel Cañadas, quien es un experto en el ámbito tributario, instructor nacional e internacional, pero sobre todo es consultor de importantes empresas y de personas naturales. Mi estimado Rommel, bienvenido a nuestro programa Tributación de hoy. Sabemos que ya se acerca el mes de marzo, tenemos que comenzar a preparar nuestra declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Estamos conscientes que las personas naturales somos actor importante en la generación de ingresos en nuestro país y de productividad. Las personas naturales que realizamos actividades comerciales, financieras, ¿debemos pagar impuesto a la renta en el Ecuador, mi querido Rommel? Gracias, buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, todas las personas naturales que tengan ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos en el país e ingresos desde el exterior, estamos en la obligación de pagar impuesto a la renta. Cuando hablamos tenemos esta obligación por la generación de ingresos de fuente ecuatoriana o no, entendemos que son estas personas naturales, estos residentes fiscales en nuestro país, por los ingresos que se generen en territorio ecuatoriano y en territorio extranjero. Una persona natural residente en el Ecuador, estamos hablando de un principio de residencia. ¿Qué es residencia fiscal de una persona natural que debe pagar impuestos a la renta? Bueno, la persona natural, según nuestra legislación, debe cumplir o está calificada dentro de 3 parámetros: la relación afectiva, la relación económica y la permanencia en el país. Una persona natural es residente tributariamente si ha permanecido en el país en un lapso de 183 días calendarios o más dentro de un ejercicio, o el mismo periodo en el lapso de 12 meses dentro de 2 ejercicios. Es considerado residente y tiene obligaciones tributarias. Tú me estás diciendo que la residencia fiscal establecida en la ley, en el artículo 4 de la ley y 7 del reglamento, son 3 parámetros que se podría cumplir cualquiera de estos para que el Estado ecuatoriano reclame la residencia fiscal de esta persona natural. Correcto. Y que los impuestos se generen en el Ecuador. Tú has hablado como primer requisito la permanencia. Estamos hablando 183 días o más en un ejercicio fiscal o 183 días o más en 2 ejercicios fiscales en un lapso de 12 meses. Es esa permanencia física, es comprobar que la persona natural estuvo físicamente en el Ecuador, ¿verdad? Efectivamente. Y adicional a eso tenemos la relación afectiva, en donde tanto el cónyuge como los hijos dependientes deben haber permanecido, más días dentro del país que en cualquier otro país. Correcto, entonces cuando una persona natural no se puede probar por la permanencia, entonces el Estado irá por el vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo, la norma dice el más estrecho. ¿Se entendería lo que tú acabas de decir? Cónyuge, hijos dependientes, y en caso de no poder determinarlos al cónyuge y a los hijos dependientes, a los padres dependientes. Qué interesante, entonces estamos hablando que el Estado va por descarte, no puedo probar la permanencia, me voy a los vínculos afectivos más estrechos. ¿Y qué pasa si no puedo irme por los vínculos afectivos más estrechos? ¿Cuál es el siguiente parámetro? A los vínculos económicos.
¿Cuáles son los vínculos económicos? Que el activo más importante o el mayor valor de activos esté en el país. Ok, o sea, estamos hablando de la mayor concentración de activos, entendiéndose inmuebles, muebles, acciones, y también habla la normativa de sobre ingresos. la mayor cantidad. La mayor cantidad de ingresos que obtenga del país con relación al resto. Eso lo califica como residente. Ok, entonces la persona natural está obligada a generar su impuesto a la renta en el Ecuador si se cumple con el principio de la residencia. En el caso de la residencia fiscal de las personas naturales, se puede cumplir cualquiera de estos tres parámetros que el Estado permanencia, ecuatoriano... afectividad y la económica. Perfecto, entonces el Estado ecuatoriano reclamaría aquí el tema de su impuesto, de su pago de impuesto bajo este principio. Las personas naturales realizamos diferentes actividades. Realizamos actividades en el ámbito de la relación de dependencia. Soy un empleado en relación de dependencia, trabajo como contador en una empresa, puedo ser un abogado que estoy en libre ejercicio profesional, puedo ser incluso un arrendador de inmuebles. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que generan ingreso que va a ser tributable en el Ecuador? El ingreso de fuente ecuatoriana o del exterior puede ser por dos factores. Uno, el factor del trabajo, el factor del trabajo y el factor del capital. Y en el trabajo, tú tienes razón, es la relación de dependencia, los honorarios profesionales, el libre ejercicio. Y en el capital, la actividad empresarial, los intereses, los dividendos. Perfecto. Eso es lo que estaría enmarcado dentro de ingreso de fuente. Cuando nosotros hablamos de estos ingresos de fuente ecuatoriana, estamos hablando de ingresos grabados. Nosotros sabemos que nuestra legislación claramente establece cuáles son los ingresos grabados, entendiéndose que el ingreso gravado es el ingreso que va a pagar por ley. En nuestro cuerpo normativo, nosotros para calcular el impuesto a la renta, tanto de personas naturales como de sociedades, lo hacemos a través de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, los ingresos de fuente ecuatoriana vendrían a ser los ingresos grabados que están en la ley tributaria. Así es. Y tú lo acabas de decir que vienen de dos fuentes, la fuente que es el trabajo y el capital. Entendiéndose como trabajo, el ejemplo que habíamos colocado, la relación de dependencia, honorarios profesionales, los trabajadores autónomos, y en del capital es el ingreso que se necesita un capital de trabajo. Tenemos dos una fuentes. Actividad empresarial, dividendos, intereses, ¿sí? Que estarían dentro del capital. Una actividad empresarial de una persona natural, ¿qué quiere decir, Rommel? Sí, la actividad comercial es aquella en donde la persona natural busca generar una rentabilidad, hacer una competencia, ¿sí? Con las empresas. Con las empresas. Vamos a poner un ejemplo para que nuestros televidentes nos entiendan un poquito. Vamos a suponer al señor Juan Pérez. Señor Juan Pérez decide hacer una ferretería con todos sus inventarios, con todos sus activos, con todos sus pasivos. Está compitiendo con una empresa. Entonces, eso es una actividad empresarial. La está realizando en territorio ecuatoriano, se convierte en un ingreso de fuente ecuatoriana. Y a la vez un ingreso del capital, porque necesitó de un capital del trabajo. Si este negocio empresarial, si esta renta del capital genera una utilidad, pues una utilidad que tiene que pagar impuesto a la renta. Las personas naturales estamos obligadas a pagar un impuesto a la renta en base a una tarifa de impuesto a la renta. Nosotros sabemos que las sociedades, su tarifa general de impuesto a la renta de las sociedades es el 25% y podría llegar en el periodo fiscal 2018 hasta 2019 hasta un 28%, es decir, son tarifas generales que están establecidas en la ley tributaria, artículo 37 de la ley tributaria, pero las personas naturales, ¿cómo es las tarifas del impuesto a la renta? ¿Cómo se maneja? ¿Es una tarifa fija? ¿Es una tarifa progresiva? ¿Cómo es esto de la tarifa del impuesto a la renta de las personas Nuestra naturales? legislación establece una tabla, ¿sí?, de impuesto a la renta para las personas naturales. Esta tabla parte de 11.270 para el año 2018 y tiene un valor fijo al que adicionamos nosotros un porcentaje. Este porcentaje va desde el 15 al 35%. Del 0 al 35. Del 0 al 35%, ¿sí? Y dependiendo el nivel de la tabla, ¿sí?, pagará el impuesto a la renta. Entonces estamos hablando, ese nivel está basado en la utilidad. Correcto. Entonces lo que nosotros estamos hablando es que las personas naturales tenemos una tabla progresiva de impuesto a la renta que va del 0 al 35%, tenemos una fracción básica desgravada de impuesto a la renta sobre la cual las personas naturales no lo pagamos.
en el ejercicio 2000, esta fracción básica desgravada se fija cada año, evidentemente en el año 2018 es por el valor que tú hablabas, en este año es 11.310 y ese valor no paga impuesto a la renta. A partir de eso tenemos esta tabla progresiva que va a depender de nuestra base imponible, en qué rango se encuentre y vamos a pagar. Esta tarifa debe estar en la ley, ¿no es cierto, Rommel? Así es, está regulado, sí, y nosotros debemos acatar y hacer el cálculo en función al rango que nosotros entremos en la tabla. Correcto. Y a esta tarifa progresiva entrarán todas las rentas de las personas naturales. Renta global. Exactamente, y eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, es decir, todas aquellas personas naturales que tengamos rentas provenientes del trabajo, de capital, de fuente ecuatoriana o no de fuente ecuatoriana. Una persona natural puede tener varias fuentes de ingresos. Y eso es algo que en nuestra sociedad, en nuestro mercado se da, que seas un empleado en relación de dependencia, que en las noches des clases, que tengas arrendamientos, que por ahí tengas unos dividendos. Es decir, esta sumatoria de todas las rentas, es lo que tú acabas de decir, es una renta global. ¿Qué tengo que hacer con todas estas rentas, Rommel? Cuando voy a determinar mi impuesto a la renta, que por cierto, recordémosles a nuestros televidentes que las personas naturales comenzamos a pagar nuestro impuesto a la renta a partir del mes de marzo, conforme a un calendario que establece el SRI, que está establecido en la normativa y que más adelante nos vas a comentar. ¿Qué hacemos cuando tenemos estas fuentes de ingreso, que honorarios profesionales, que relación de dependencia? ¿Cómo tiene que consolidar esta persona para ya comenzar a prepararse el pago del impuesto a la renta? La consolidación la va a hacer en el formulario 102, que es el formulario en el cual va a tener que declarar. ¿Sí? Y está en función de los ingresos grabados de cualquiera de las dos fuentes, capital o trabajo. A esos ingresos grabados vamos a tener que descontar todos los gastos que sean directamente atribuibles a esos ingresos. ¿Sí? Qué interesante. Y luego también tenemos el beneficio de poder restarnos los gastos personales. Ahí voy a tener una base con la que voy a aplicar la tabla. Perfecto, vamos a poner aquí un ejemplo un poco sencillo. Vamos a poner que soy el mismo Juan Pérez. Ya. Tengo una renta en relación de dependencia, que obviamente un gasto directamente asociado a este ingreso de relación de dependencia es el aporte personal al IES, cuando ha sido descontado al empleado, porque también sabemos, y tuvimos la participación de una experta laboral que nos hablaba del tema del salario neto, en donde el patrono asume los impuestos, que en ese caso no te descuentas, pero yo soy un empleado en relación de dependencia, tú hablaste de la palabra gasto directo. Mi gasto directo en la relación de dependencia es el aporte al Seguro Social. Ok, aparte de eso, vamos a suponer que yo soy un profesional en libre ejercicio, soy un abogado, y sabemos que en la normativa fiscal me permiten deducirme quiere decir restar de los gastos relacionados directamente con esa actividad profesional. Por ejemplo, un abogado, ¿qué podría restarse? Dime solamente unos 3 conceptos de gastos directos relacionados a la profesión. Puede restarse el alquiler de su oficina, que está directamente relacionado con su actividad, salario de su secretaria. Perfecto. Todo lo que es servicios básicos, todo lo relacionado con la actividad. Y si hablamos de la oficina, servicios básicos, alícuotas, sí. Ok, entonces estamos hablando que tengo 2 fuentes, o sea, estamos hablando del ingreso en relación de dependencia, el ingreso por honorarios profesionales, un gasto directo que es el aporte personal en la relación de dependencia y los otros gastos que tú nos has dicho relacionados totalmente y de forma clara, el arrendamiento, los servicios básicos, los suministros, el salario secretaria, son gastos directos que le ayudan a generar ese ingreso grabado. Una vez que me resto estos gastos directos, hablaste una palabra, gastos personales. Los gastos personales, de este beneficio, de esta deducción de gastos personales, ¿aplica para todas las personas naturales en todos los tipos de rentas, Rommel? Sí, es para todas las personas naturales y está dividido en 5 aspectos. Son gastos personales que van en alimentación, vestimenta, vivienda, salud, y el quinto se me fue. Me falta alimentación, vestimenta, salud, vivienda y educación. Muy bien. Considerando que los gastos personales son del contribuyente, del cónyuge
y de los hijos dependientes del contribuyente, siempre y cuando no tengan ingresos grabados. Y aquí hay algo adicional que se está aplicando también, el de los padres dependientes, siempre que sus pensiones jubilares no superen una fracción básica. No, un salario mínimo, un salario unificado. Hay algo muy interesante, yo creo que con este beneficio de los gastos personales, sobre todo porque son gastos, como tú dices, reales y básicos que realiza el contribuyente. Estamos hablando que la alimentación de su núcleo familiar es un gasto necesario para generar este ingreso grabado, la vestimenta, la salud, la educación de los hijos, y ahora también tenemos arte y cultura, que también es algo muy interesante. Todos estos gastos personales tienen que estar debidamente soportados, Romel. Sí, debidamente soportados con comprobantes que cumplan con el reglamento de facturación. Esto quiere decir que no podemos incluir nosotros ropa que hemos comprado en el exterior, ¿sí? Okay. Debemos de incluir, tampoco podemos incluir reembolsos. Devolver el dinero por estos bienes. Son gastos directos que deben estar claramente definidos en una factura, generalmente, porque podemos tener también pólizas, ¿sí? Y todas estas deben cumplir con el reglamento de facturación. Adicional, en salud, algo que de pronto nos faltaba conversar es que tengo derecho a 2 fracciones básicas desgravadas por enfermedades catastróficas o huérfanas, que va a incrementar el beneficio para el contribuyente. Por supuesto que sí, porque nosotros sabemos que podemos tener nosotros mismos como contribuyentes, pero también nuestros familiares, nuestros dependientes. Estos gastos personales tienen que estar soportados, tienen que estar en comprobantes de venta, y estos documentos tienen que guardarse, tienen que de alguna manera estar a buen recaudo, porque ¿cuántos años tengo que guardar todos estos comprobantes? Nuestra ley nos dice que todos los comprobantes que respalden la contabilidad de la persona natural o sus movimientos de ingresos y gastos deben estar guardados o conservados mínimo 7 años. Correcto, entonces es importante que nuestros televidentes escuchen esto. Todos estos gastos directos que nos van a ayudar a determinar una base imponible sobre la cual vamos a generar un impuesto a la renta de acuerdo a una tabla progresiva de impuesto a la renta, de acuerdo al artículo 36 de la ley tributaria, tienen que estar guardados, para que cuando seamos sujetos a una revisión, a un control por parte del Servicio de Rentas Internas, la Autoridad de Control, podamos justificar que nuestro impuesto a la renta ha sido calculado de manera correcta, de manera adecuada. Entonces, esta base imponible que tú estás hablando, en este caso de este profesional, suma sus ingresos de relación de dependencia, sus ingresos de honorarios profesionales, se resta, se deduce sus ingresos directamente relacionados, se deduce sus gastos personales que deben estar debidamente tipificados en la ley, en el reglamento y en las diferentes circulares que les sería sacado para aclarar, ¿no?, cuáles gastos puedes deducirte o no. Determinan una base imponible. Esa base imponible vendría a ser el rendimiento de esa actividad. Sería la utilidad. Sería un sinónimo de utilidad, de beneficio. De beneficio. Y eso es lo que voy a aplicar a la tabla de impuesto a la renta. Tomando en cuenta que nuestro impuesto es el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia, el impuesto al beneficio, que está basado obviamente en los ingresos de fuente ecuatoriana o no. Y aplico de acuerdo a esta tabla, que es una tabla progresiva, busco mi rango, determino en qué rango estoy, hago el procedimiento establecido y genero la tarifa del impuesto, que va del 0 al 35. Al 35%. Qué interesante saber el tema de que las personas naturales tenemos obligaciones, tenemos beneficios. Sobre todo porque las personas naturales que realizamos este tipo de actividades siempre necesitamos conocer. Queremos estar, yo digo, en armonía con nuestras obligaciones, en armonía con nuestros derechos. Y de todas maneras, yo digo, siempre es bueno estar súper bien con el organismo de control. Pagar los impuestos es una obligación y una responsabilidad ciudadana. Y es una obligación que debes tener claro que el cumplirle es mucho más barato que evadir o incumplirlo, porque cuando el SRI sanciona es más costoso. Y si uno es legal y paga sus impuestos conforme lo establece la norma, uno va a estar tranquilo. Y la tranquilidad no tiene precio, definitivamente. Cumplo mis obligaciones, cumplo con, yo siempre digo, usted cumpla con su familia y cumpla con el Estado. Cuando un tema que siempre nos preguntan es, las personas naturales, tenemos que tener este control interno de saber
cómo tener registrados nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos. Las personas naturales, por las diferentes actividades, tenemos incluso la obligatoriedad de presentar un registro de ingresos y gastos, así como también cumpliendo ciertos factores, el llegar a llevar contabilidad, donde van a requerir de la presencia de un profesional contable. Cuéntame, por favor, Rommel, en nuestro país, ¿quiénes deben llevar contabilidad? Y las personas naturales que siempre haciendo una evaluación al 1 de enero de cada año, ¿sí?, que tengan un capital propio de $180,000, y volvemos a hablar de lo mismo, capital, bienes, inversiones, ¿sí?, de $180,000 o más, o tengan ingresos superiores a $300,000. Al ejercicio anterior. Sí, o como te dije al principio, evaluados todos al 1 de enero. Si evalúo el 1 de enero, como corresponden al ejercicio anterior. Y por último, costos o gastos que sean iguales o superiores a $240,000, está obligado a llevar contabilidad. El término obligado a llevar contabilidad comprende tener una contabilidad formal, un profesional contable, llevar en castellano, llevar en idioma español, cumplir la partida doble, es formal. Y eso es una aclaración, porque muchas veces pretender llevar contabilidad es contratar a alguien que haga una declaración. Eso no es contabilidad. Y eso es algo importante. Nosotros como personas naturales a veces nos vemos expuestos de que nos quieran llevar simplemente un tema de declaración y que no estemos haciendo las cosas de manera correcta. Que el llevar contabilidad, nosotros conocemos que con las últimas reformas legales que nuestro país ha tenido, ley de reactivación económica, ley de fomento productivo, el año pasado, desde el 17 y el año 2018, tuvimos grandes impactos de leyes orgánicas que reformaron a nuestra ley tributaria, nuestra ley de régimen tributario interno, y se reformó el artículo 19 de la contabilidad, en donde nos dicen todas las personas naturales sí van a llevar contabilidad como regla general, sea que sus rentas sean del trabajo o sea que sus rentas sean del capital. Sin embargo, en el reglamento, en este reglamento que salió publicado en el mes de diciembre y que aplica a partir del 1 de enero del 2019, se aclara que aun cuando la regla general es que todas las personas naturales sí llevemos contabilidad a partir de los montos que tú claramente lo dijiste, la comparación del ingreso y del gasto al ejercicio anterior, y al 1 de enero el tema del capital propio, del giro con que tú arrancas, se hicieron algunas, excepciones en ciertos tipos de rentas, de ingresos para no llevar contabilidad, y una de esas es la relación de dependencia. Entonces, una persona natural que puede tener todos los factores, pero no, sí, obviamente... dentro de los tres niveles, costos, ingresos, ¿sí?, y capital, no debemos considerar la relación de dependencia, jubilación patronal, excelente. Podemos dar un ejemplo. Una persona natural recibe una jubilación patronal. Exacto. Esa jubilación patronal, conforme a lo que establece el Código del Trabajo, está en un X valor que a lo mejor puede ser considerable dependiendo de todos los años de servicio, los montos y todo. Y vamos a suponer que supere el límite vamos de ingresos que serían los $300,000, pero definitivamente, como está en el reglamento excluido, no va a llevar contabilidad. Hemos hablado también de las personas que reciben herencias, legados, donaciones, tampoco van a llevar contabilidad. Tampoco están incluidos dentro de los tres parámetros. Si te ganas la lotería, si te ganas el famoso pozo millonario, tampoco vas a llevar contabilidad. Tampoco voy a incluir dentro de la evaluación que hago del capital, del costo y de los ingresos. Perfecto. Y así tenemos algunas excepciones que la normativa nos habla. Relación de dependencia, pensiones jubilares, herencias, donaciones, legados, rifas, sorteos, indemnizaciones por seguros. Mira qué interesante, venta ocasional. Excepto el lucro cesante. Por supuesto. Excepto el lucro cesante. Pero hablemos a nuestros televidentes qué es el lucro cesante. Entonces, el lucro cesante es el tema de la indemnización por seguros. Mira, Rommel, qué interesante recordarles a nuestros televidentes que las personas naturales tenemos obligaciones, tenemos también de derechos a todo este marco regulatorio vigente. Quisiera que les des un mensaje a estas personas naturales que te están escuchando, porque ya tenemos que cerrar nuestro espacio de tributación de hoy. Bueno, el mensaje es, y algo para concluir, debemos ser formales. Nuestra formalidad a nosotros va a garantizar un bienestar tributario, y el bienestar tributario va a reflejarse en lo personal, en lo familiar y sobre todo en la sociedad.
Les recordamos a nuestros queridos televidentes que las personas naturales tenemos que hacer nuestra declaración de impuesto a la renta en el mes de marzo. Tomemos en cuenta todas las recomendaciones que Rommel, un especialista tributario, nos ha dado para poder construir este país que necesitamos, pero sobre todo evitar riesgos innecesarios. El día de hoy, un programa más de tributación. De hoy. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.